sostendrá el peso de tu amor y conocer tu dignidad? ¿Y quién podrá mirar tu rostro brillando como el sol? ¿Quién sostendrá el peso de tu amor y conocer tu dignidad? ¿Y quién podrá mirar tu rostro brillando como el sol? Tú eres santo, 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 Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, 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 Cristo eres tú, Cristo eres tú. Solo tu nombre nos levanta, tú brillarás hasta el final. Podemos contemplar tu rostro brillando como el sol. ¿Quién como tú, oh Dios? Tú eres santo, 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 Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, 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 Cristo eres tú, Cristo eres tú. Tú eres santo, 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 Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, 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 Cristo eres tú, Cristo eres tú, Cristo eres tú, Cristo eres tú. ¿Quién diremos que eres tú? Eres el Dios viviente. ¿Quién diremos que eres tú? Eres el gran yo soy. Tu nombre es santo, Dios. Tú eres quien dice ser. Tú eres santo, 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 Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, 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 Cristo eres tú, Cristo eres tú. Tú eres santo, 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 Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, 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 Cristo eres tú, Cristo eres tú, Cristo eres tú, Cristo eres tú. Y tú vendrás otra vez en gloria, muertos y vivos juzgarás. Cada ojo mirará tu rostro brillando
como el sol? ¿Quién como tú, oh Dios? Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga, shalom para todos, el Eterno me les bendiga en esta noche de martes. Estamos conectados otra vez a través de esta plataforma del Spreaker. Que Dios me les bendiga a todos. Hoy es martes 10 de septiembre. Con el favor del Padre ya estamos hoy en el 10, ya llegamos muy pronto al 16 de septiembre, que es el aniversario de la independencia de nuestra nación. Y estamos ya muy pronto para llegar también a la fiesta de las trompetas, que es el 2 y el 3 de octubre, que es el 2 y el 3 de octubre, y el Yom Kippur, que es entre el 12 y 13 de octubre. Y ya estamos llegando a las fiestas de otoño, gracias al Padre. Quisiera preguntar a los que están ahí conectados cómo se escucha, para ver si necesitamos modificarle algo o si ya proseguimos. Dios me les bendiga a todos, buenas noches. Alguien que nos pueda pasar ahí el dato, por favor, de los que están en línea. Ok, se escucha bien, dicen. Se escucha bien, dice Lisbeidi. Gracias, Lisbeidi, Dios te bendiga. Se escucha bien, dice
Mi hermana Cindy, que Dios la bendiga, se escucha bien, dice. Gracias a todos. Hermana Mariana, Dios te bendiga. Hermana Eda, Dios te bendiga. Hermana Esperanza, Dios te bendiga. Toño, Dios te bendiga. Hermana Yajaira, Dios te bendiga. La pastora, Dios te bendiga. Nuestra hermana Yolanda, se escucha bien, gracias, bendiciones. Y a mi suegra Ramona, bendiciones a la hermana Ramona, se escucha bien, gracias a todos. Ok, vamos a gracias también a Londra, que Dios les bendiga a todos, paz y bendiciones. Les doy como anuncio, por favor, nada más para que sepan, el sábado, la reunión del domingo no va a ser el domingo, va a ser el sábado. El sábado que es 14. El 14, sábado 14 a las 6, nos vamos a reunir a las 6. Con el favor del cielo, a las 6 de la tarde vamos a tener la noche mexicana y vamos a reunirnos el sábado. No va a haber reunión el domingo, para que aproveche el puente de domingo y lunes, para que descanse. Nos vamos a reunir el sábado con el favor del cielo y queremos pedirle que no falte. El sábado vamos a ponernos de acuerdo, por medio de mensajes que vamos a llevar para cenar en ese día, los antojitos mexicanos, y vamos a estar ahí gozándonos, dándole gracias a Dios por esta gran nación que Dios nos ha permitido, en la cual Dios nos ha permitido vivir. Ok, vamos a hacer una oración. Bendiciones también para mi hermana Herminia, que Dios la bendiga, nuestra hermana Herminia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, bendecimos tu santo nombre, pedimos tu santa presencia en este martes, Señor. Que podamos, Señor, escuchar tu palabra, que podamos escudriñar las escrituras, Señor, como dice tu palabra, que las escudriñemos porque ellas dan testimonio de ti, del Señor Jesús, testimonio de tu voluntad, de tu plan profético, testimonio del corazón de Dios. Y hoy queremos escudriñarlas, queremos, Señor, indagar en ellas, Señor. No leerlas así solamente superficialmente, sino queremos indagar en ellas, Señor, con tu favor, con tu gracia, con tu misericordia. Guíanos a toda verdad, envía luz, envía revelación, envía dirección. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Espíritu de Cristo, Espíritu de Yahweh, ven y guíanos a toda verdad. Guíanos, sea nuestra luz, sea nuestra dirección, que tu palabra sea nuestra lámpara, como dice tu escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera para mi camino. Que hoy se pueda alumbrar nuestro camino, nuestros corazones, que hoy se puedan alumbrar nuestros ojos. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender cuál es tu voluntad, conocerla, Señor. Conocer, Señor, perfectamente cuál es tu voluntad, Señor, y que podamos inquirir en ella y podamos, Señor, cumplirla y hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Yeshua. Unge mis labios y yo quiero ser un eco de tu voz y quiero yo, Señor, utilizar este medio para hablar tu palabra, no mi voluntad sino la tuya, y lo que no es tu voluntad sea quitado, sea cortado, sea eliminado, sea derribado, y que solamente pueda hablarse lo que está, Señor, hoy respaldado por tu palabra, por tu espíritu, por tu voluntad. Y, Señor, que se cumpla tu voluntad en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Yeshua, amén. Ok, vamos a iniciar. Hemos estado hablando, los que han estado yendo ahí el martes, hemos estado hablando acerca de el Evangelio. Acerca del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, como dice la Escritura. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, fíjese lo que dice, al judío primeramente, pero también al griego. Vamos a buscar ahí la Escritura en Romanos 1:16. Hemos estado leyéndolo, estudiándolo, analizándolo, meditándolo, y vamos a otra vez empezar desde aquí. Romanos capítulo 1,
Me gustaría animarle que usted esté siguiendo y buscando ahí en su casa, en las escrituras, para que usted pueda confirmar que lo que está diciendo pues está ahí escrito. Y número 2, para que usted escudriñe y para que usted también medite en la escritura y podamos aprender juntos. Amén. 1.16 de Romanos, capítulo 1, verso 16. Voy a leer la versión Reina Valera, como siempre leemos esta versión, la más tradicional que siempre utilizamos. 1.16 dice, en palabras escritas por el apóstol Pablo, dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas, las buenas noticias. Dice, no me avergüenzo de ese evangelio que son las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Por qué no me avergüenzo de él? Porque es el poder de Dios para salvación. Mira lo que dice aquí, que el evangelio, escúchalo, como lo hemos dicho otros días y otros martes, el evangelio es la llave, el evangelio es la forma, el evangelio es la manera que Dios ha traído o está proporcionando el mensaje de la salvación. La salvación la realiza Dios a través de su Hijo Yeshua, que valga la redundancia, el nombre Jesucristo, Jesús o Yeshua, el nombre Yeshua significa la salvación. El Hijo viene a traer la salvación, pero entonces hay que anunciar que el Hijo, que Yeshua es el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado del Padre, y que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ese evangelio, esas buenas nuevas, es el poder de Dios para la salvación. Escúchalo, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Que tiene que quedar claro hoy que no hay otra manera, sino que a través del evangelio. No hay otra forma. No hay otra forma en que la gente pueda ser salva, sino solamente a través del evangelio. Ahí en el libro de Hechos capítulo 4, vamos a leer rápidamente Hechos capítulo 4. Nada más permítame que aquí la computadora esta pueda abrir la Biblia. Hechos capítulo 4. Como se los dije, no hay otra manera para ser salvos. La única manera es el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Esa es la manera, esa es la forma, esa es lo que Dios ha destinado para que el mundo sea salvo. Se está tardando demasiado aquí la computadora esta, vamos a buscarlo aquí. Aquí el Hechos, búsquelo conmigo, Hechos capítulo 4, el libro de los Hechos. Algunos dicen que en lugar de llamarse Hechos de los Apóstoles, debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, verso 11, mira lo que dice. Hechos capítulo 4, verso 11. Vamos a empezar a leer ahí desde el 11. Ya abrió aquí, a ver, permítanme más. Hechos 4:11 dice: este Jesús, están hablando del mensaje de Cristo, este Jesús, Yeshua, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 12, donde yo quiero enfatizar, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. No hay otra manera, porque dice, y en ninguno otro hay salvación. Escúchelo, porque no hay salvación en ninguno otro. Dice ahí Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Eso dice Hechos 4:12. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, con Yeshua. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Si usted recordará, Hechos 4 es la porción donde el hombre que había estado cojo ahí y que pedía limosnas en la entrada del templo, en la puerta de la Hermosa. Ahí fue donde Pedro y Juan predicaron la palabra y anunciaron y dijeron: en ninguno otro hay salvación, en ningún otro nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso el evangelio que está, escucha, el evangelio de salvación es el evangelio de Cristo, el evangelio de Yeshua, es el poder de Dios para salvación. No hay otra manera, no hay otro nombre. Por eso al Hijo de Dios se le dio el nombre, se le puso el nombre de Yeshua, Jesucristo, Jesús, el Señor Jesús. El nombre Yeshua significa la salvación de Dios. El Señor ha proveído la salvación a través de su Hijo, y esa salvación se extiende a través del poder de Dios, que es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación de los que creen. Escúchenlo. El Evangelio es poder de Dios. Puede salvar Dios solamente a los que creen. Tristemente aquí no cabe la incredulidad. Sí, como que se fue la luz un poco. No sé si seguimos en línea, seguimos conectados. Alguien que me pase ahí. Ah, caray. Sí. ¿Me puede pasar alguien datos si seguimos en vivo, si me escuchan? Es que 2 veces se ha ido aquí parece que se va la luz. Es que empezó a llover. Ok, gracias. Gracias, conectados. Oh, gracias a Dios. Gracias, shalom. Ok, entonces el Evangelio es la provisión de Dios. La provisión de Dios para salvación. Esa es la provisión. O sea, no hay otra manera, hermanos. Y el Evangelio es la provisión de Dios para salvación para todo aquel que cree. En el cielo, en la eternidad, no hay cabida para los incrédulos. Aleluya. En el cielo, en la eternidad, no hay cabida para los incrédulos. Por eso dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios, para todo aquel que cree. Otra vez, no sé si me escuchan o no. Por ahí comentó Toño, creo que ya no, dice. A ver. Gracias. Perdón ahí. Ok, seguimos. Padre, ayúdanos en esta hora, que no se vaya la luz, que no se interfiera nada, Señor, esta transmisión. Ayúdanos con tu gracia, danos esa bendición. Ok, entonces en el cielo no hay cabida para los incrédulos. No dice la misma Escritura que todos los incrédulos
No sé si recuerde por ahí. No sé si recuerde que la escritura dice que los incrédulos, se lo voy a leer rápido, los incrédulos serán echados fuera. Dice, pero los cobardes, lo leo rápidamente, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, no, en el cielo no hay cabida para los incrédulos. En el cielo no hay cabida para los incrédulos. Amén. Entonces el evangelio es la respuesta de Dios, es el poder de Dios para la salvación para todo aquel que cree. Y dice, para todo aquel que cree. Recuerde que estamos leyendo ahí Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego. Atención, si el judío cree, será salvo. Si el griego o no judío o gentil o de las naciones o de los otros pueblos, si cree, será salvo. Si cree en el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque en el evangelio, Romanos 1:17, espero que lo estén leyendo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Escúchalo, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. En el evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe, se revela, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios, lo vuelvo a repetir, para la salvación de todo aquel que cree. Del que cree, del incrédulo no. El que no cree y no recibe el evangelio, tristemente no será salvo. Pero el que cree puede ser salvo, podrá ser salvo. Y aquí hay una pregunta: si el evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, ok, ahí va la pregunta del $1,000,000. Salvación a todo aquel que cree, o sea que tiene confianza, que confía en el Señor. Esa será la salvación al que confía en Él. Y aquí hay una pregunta del $1,000,000 entonces, por así decirle. Entonces, ¿qué es creer? ¿Qué es confiar? ¿Qué es tener confianza en Dios? Porque muchos decimos o decimos, yo tengo fe, yo creo. Ok, la fe, ¿qué es la fe? La fe es tener convicción y tener certeza. La fe es tener convicción y tener certeza. Aleluya. Como lo explica Hebreos. Hebreos 11:1 lo explica claramente. Tener fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es tener convicción y certeza. Una certeza, una certidumbre, una convicción. Pero esa convicción y esa certeza nos llevará a algo más. O sea, porque si crees, si estás convencido, tienes esa convicción y esa certeza, eso va a provocar que tú
tengas un buen testimonio. O como dice aquí, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Ahí en Hebreos 11 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, una manifestación. La fe es una manifestación de una certeza, de una certidumbre o de una convicción. Amén. Escúchelo bien, repítalo ahí conmigo. La fe es la manifestación de una certeza y de una convicción que se tiene. No es algo que no pueda mirarse. La fe algo va a manifestar. La fe algo va a reflejar. Por lo cual dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel, que su nombre en hebreo era Hebel, Abel o Hebel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era un varón justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Aquí vamos a abordar pronto algo que se llama que la alabanza viene de Dios. ¿Qué significa eso? Y es ahí donde vamos a ver qué es jactancia y qué no es jactancia. Jactancia ahorita vamos a ver. Por ejemplo, Caín ofreció una ofrenda a Dios, una ofrenda que no fue agradable a Dios. Caín quizás pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios. Caín quizás pensó que estaba agradando a Dios. Y Caín quizás hasta se jactó de haber hecho la voluntad de Dios, pero no la estaba haciendo. Él pensó, quizás creyó y hasta se jactó. ¿Y qué es jactarse? Pues alardear, autoalabarse, decir, mira lo que yo he hecho, miren esa ofrenda que yo di, lo mejor de los frutos de la tierra. Quizás, no sé, estamos razonando en esto, pero Dios no aprobó lo que había hecho Caín, más aprobó y alabó lo que había hecho Abel. Y la alabanza vino de Dios y no de los hombres. Y aquí es donde, escuchen, es donde se muestra la fe. La fe es la manifestación de la convicción y de la certeza que tú tienes, y la alabanza viene de Dios y no de los hombres, porque hay veces que hacemos cosas que para los hombres o el ser humano piensa que estás haciendo lo mejorcísimo para Dios, cuando en muchos casos Dios ni siquiera dice contempla tu ofrenda, o no contempla ni siquiera lo que has hecho, porque no es según su voluntad, no es por fe, no es por una obediencia real a la voluntad de Dios, no es un doblegamiento, no es una humillación. Hay algo que no está correcto, entonces por eso Dios no lo aprueba, no lo alaba. Pero puede el hombre alabar lo que has hecho y Dios no alabarlo, o Dios no aprobarlo. Entonces, cuando Dios aprueba algo, cuando lo haces con fe, con humildad, con obediencia, con rectitud, con honestidad, con pureza, eso Dios lo va a alabar, te va a alabar. ¿Cómo que me va a alabar? Te va a enaltecer, va a decir, bien hecho. Has hecho lo correcto. Por eso dice aquí que Abel dice, por la ofrenda que él hizo, que él dio, dice, alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, dando Dios testimonio. Amén. Entonces el evangelio nos va a llevar a eso. El evangelio dice al que cree. ¿Crees en el mensaje de Cristo? Ok, ¿tienes la convicción? ¿Tienes la certeza? A ver, ¿cómo lo vas a manifestar?
Lo primero que hacemos, yo hago mi profesión de fe. ¿Cómo es mi profesión de fe? Yo confieso que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo lo vas a confesar? En medio de testigos. Yo confieso que Jesucristo es el Señor y que Él es la propiciación o el pago por mis pecados. Y me arrepiento de mis pecados y necesito la salvación de Dios a través de su Hijo. Lo vas a hacer públicamente, no importa que la gente se burle o te señale, porque tienes una convicción y tienes una certeza, una certidumbre, y eso te va a llevar a que se manifieste algo. Número 2, esa certeza te va a llevar a empezar a caminar. Y entonces viene un buen testimonio que empieza a darse, es decir, se empieza a dar testimonio que sí hay fe en ti. Aleluya. Eso es lo que produce el Evangelio. Y por eso el Evangelio dice es para todo aquel que cree. Se empieza a desarrollar algo en nosotros. Algo empieza a cambiar en nuestras vidas. Porque el Evangelio es la llave, la forma, la manera. Es el anuncio, dice. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primeramente, porque a ellos primeramente se les anunció las buenas nuevas como a nosotros. A ellos primero se les anunció las buenas nuevas, como dice la Escritura. Primero a ellos y después a nosotros. Siempre debemos de recordar esto, que es para salvación de todo aquel que cree. Dios no hace acepción de personas. Él escogió al pueblo de Dios con un propósito de manifestar a través de esta nación la salvación. Los escogió, es un llamado, es un don que Dios les dio, y los llamamientos de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Nadie puede quitarlos, nadie puede demeritarlos, nadie puede decir eso no es de Dios. Dios así lo puso, así lo estableció. A ellos los escogió y a ellos, a través de ellos, para traer la salvación a todo aquel que crea, sea ellos sea ellos, número 1, y también a los que no son judíos, que son las naciones. Amén. Aleluya. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Espero que hasta aquí esté quedando claro. El Evangelio es la llave, pero solamente para el que cree, sea judío o no sea judío. No importa, o sea, dice el Señor, seas judío o no seas judío, primeramente el judío y también al no judío, pero es necesario que creas. Amén. Sí, espero que quede claro. Número 2. Entonces, la salvación es para el judío y para el no judío, pero dice ahí, primeramente al judío. La pregunta aquí es, ¿quiénes son los judíos? La pregunta es, ¿quiénes son los judíos y quiénes son los griegos? ¿Quiénes son los judíos? Porque dice la Escritura, al judío primeramente y también al griego. ¿Quiénes son los judíos y quiénes son los griegos? ¿Listos? ¿Quiénes son los judíos y quiénes son los griegos? Ahí en Romanos 11, estábamos leyendo Romanos 1, ahí Romanos 11, el apóstol Pablo empieza a disertar, da una disertación tan poderosa, tan gloriosa, tanta revelación que él da a través de estos escritos en Romanos. Dice, a ver, ¿quiénes son los judíos? ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. Él les llama, escúchame, las ramas que son de un árbol que viene de una raíz que es santa. Romanos 11:16 dice ahí, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es un árbol que tiene ramas. Verso 17,
Pues si algunas de las ramas, mira, esas ramas son personas, si algunas de las ramas de esas personas fueron desgajadas o cortadas, y tú siendo olivo silvestre, mira, está hablando de un olivo y de un olivo silvestre, dos plantas distintas. Un olivo que su raíz y su tallo y sus ramas son santas. Pero esas ramas, hay algunas ramas de ese olivo que fueron cortadas. Y otro olivo que era un olivo silvestre, otro arbolito, que no era igual que el olivo que es santo. Dice, tú que eras olivo silvestre, has sido injertado, plantado en lugar de ellas. Recuérdense que al olivo santo se le tuvieron que cortar ramas. Unas ramas, y ahorita vamos a ver por qué fueron cortadas. Fueron cortadas porque no tuvieron fe. Recuerde que el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Al que no cree, no. Entonces los que no creyeron y eran naturales o ramas naturales de ese olivo fueron cortadas. Y hay ramas que eran de otro árbol que no era ese olivo santo, que fueron quitadas, sacadas de aquel olivo de poca categoría o un olivo que no era santo, que no era bueno. De allá fueron arrancadas y puestas en este olivo bueno, santo, hermoso, glorioso. Dice, han sido injertados. Hay ramas que fueron injertadas en lugar de las que fueron cortadas por su incredulidad. Dice, y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Verso 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás tú, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Dice otra versión, no te jactes, sino ten temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, dice Pablo. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Ok, ¿quiénes son los judíos? Los judíos son las ramas de ese buen olivo. ¿Quién es ese olivo? Es el pueblo, la nación santa, a la cual se le dio la palabra, el pacto, la promesa. Se les dio la promesa que un día sería enviado un mensajero, un libertador, un profeta, un rey, un sacerdote, el Hijo de Dios. A ellos se les dio la promesa. Hubo ramas que sí creyeron y permanecieron ahí plantadas en ese olivo, pero hubo ramas que no creyeron que el enviado fuera Yeshua. Por eso es el evangelio. El evangelio es para salvación. A través de la salvación. Hubo ramas que no creyeron que Jesús era el Mesías,
que no tuvieron confianza, y el Señor tuvo que cortar esas ramas, ¡pum!, cortarlas, y en su lugar, a los que éramos de otro olivo, de otra planta, y que tuvimos fe, que creímos, nos ha plantado, injertado dentro de este olivo natural, el olivo de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, resumiendo, el pueblo de Dios les pertenece ese olivo, por así decirlo, porque son ramas naturales, son naturales de ese pueblo. Pero los que no han creído han sido cortados. En su lugar han sido puestos también en ese olivo tanto creyentes naturales como no naturales. ¿Qué significa esto? En este olivo existen dos tipos de personas: el judío y el griego, el judío y el que no es judío, pero que tienen la misma característica, tienen una fe en la palabra, en el Hijo de Dios, tienen fe en el Evangelio, han creído en el Evangelio, y en ese momento los dos están plantados en ese olivo, unos de manera natural y otros como nosotros que no somos israelitas, fuimos plantados de una manera que no era normal, pero es por gracia, por amor, por misericordia de Dios, por bondad de Dios, por su infinita poder, por su infinito amor, nos ha implantado, nos ha puesto en ese árbol, en ese olivo, en esa simiente de bendición. Amén. Entonces Pablo dice, a ver, no caigas en el error, en ese error de la jactancia. ¿Qué es la jactancia, hermanos? El alardear, la vanagloria, la vanidad, la fanfarronería, la alabanza propia. Alabanza propia y no la de Dios. Una vez escuché un predicador, este hombre, yo lo respeto hasta el día de hoy, él ya no está aquí entre nosotros, está en la presencia de Dios, un tremendo hombre de Dios, que una vez dijo, quizás porque no lo entendía, pero esa vez que yo lo escuché, yo siempre todo lo que él enseñaba y predicaba para mí era una tremenda palabra de Dios. Pero esa vez dijo, hablando del pueblo de Israel, dice, nosotros ya hasta salvos somos, y ellos aún siguen esperando un Mesías. Lo dijo de una manera como si estuviera él en cierta manera mofándose de la incredulidad. Y yo recuerdo eso, fue hace muchos años, estoy hablando como más de 20 años. Escuché eso, para mí yo dije, esto no está bien. Quizás no lo entendía completamente. Y eso es lo que Pablo habla. No caigas en esa jactancia. Ese fue y ha sido uno de los mayores errores en la iglesia, en el pueblo de Dios, hablando de los creyentes no judíos, los creyentes gentiles o los creyentes que somos no judíos o no israelitas, que hemos pensado a través de los años, que han pensado que el Señor ha desechado, ha eliminado a su pueblo, los ha abandonado, los ha maldecido, los ha alejado de ellos. Hay muchas, escúchame, enseñanzas teológicas, muchos libros escritos, muchas personas hasta el día de hoy diciendo que el pueblo de Dios, Israel, está bajo maldición, pero la escritura no dice eso, dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces hay algo que no está bien, hay algo que no se ha enseñado bien, y esto ha sido a través de la jactancia
jactancia. Escúchalo, tenemos que tener cuidado con la jactancia, con la arrogancia, hermanos. De cuidado con volvernos arrogantes. Y en verdad eso pasa. En verdad eso nos pasa. ¿Por qué? Porque luego empezamos a cuestionar quién sí es de Dios, quién no es de Dios. Quién sí es santo, quién no es santo. No es que la hermana que porque trae minifalda, no, esa es del diablo, esa hermana pagana. Pero la hermana santa, la que trae su ¿cómo se llama? Su falda hasta el tobillo, ese sí es una santa del Señor. Aleluya, dicen. No, hermano, cuidado con la jactancia, la arrogancia y, como lo dije, la alabanza de los hombres. Muchas veces, por no decirlo siempre, cuando el hombre te alardee o te alabe, cuidado. A su nombre. Ese es el problema, que empezamos a creer que nosotros éramos mejores que el pueblo de Dios. No, yo estoy aquí porque he sido mejor que los judíos. No, hermano, no es que seamos mejores, es por su gracia y por su misericordia. Y Pablo lo explica, dice, hey, atención, alertas. Si el Señor mismo no tuvo temor de arrancar a las ramas naturales, no le tembló la mano de arrancarlas, ¿tú crees que le va a temblar la mano a arrancarte a ti cuando caigas en una fanfarronería, en un orgullo? No sé si me explico. Hermanos, ¿usted cree que el Señor no le va usted piensa que le va a temblar la mano de arrancar, aunque por gracia nos permitió la entrada, si nosotros no permanecemos en esa bondad, en esa gracia, en ese entendimiento? Dice el Señor, también te puede cortar a ti. A su nombre. Alguien puede decir aleluya, o escribir aleluya ahí. Teme, por eso dice, no te ensoberbezcas, dice la versión Reina Valera. Dice otra versión, no te jactes, sino teme, ten temor de Dios mejor. Aleluya. Tengamos temor de Dios, hermanos. Gracias, Padre. Tengamos temor de Dios. Y cuidémonos de autopromocionarnos, autoalabarnos, autoalardearnos, vanagloriarnos y caer en vanidad y en fanfarronería. Tengamos temor, hermano. Si aquí muchas veces pensamos que le hemos salido baratos a Dios y no le hemos salido baratos. ¿Por qué? Porque el precio fue la muerte de su Hijo. Es un precio muy alto. Entonces, cuidado, hermanos, cuando la alabanza no viene de Dios, sino de los hombres. Quiero enfatizar otra vez acerca de esto, acerca de lo que es la alabanza de los hombres y no la de Dios. Atención, voy a leer rápidamente ahí en Romanos 2:25. Romanos 2:25 hasta el 29. Voy a leer y explicar un poquito más eso. Porque el nombre judío, si tú le preguntas a ver qué significa judío, y dices, ok, judío viene de Judá, y le preguntas a cualquiera, ¿qué significa Judá? Alabanza. Alabanza. Judá es alabanza. ¿Judío qué es? Un adorador de Dios, sí. Pero judío, tiene que ver también con una persona que la alabanza viene de Dios y no de los hombres. No sé si me explico con esto que les digo. Cuando los hombres te alardean y cuando Dios ni siquiera voltea a vernos. Eso no está bien. Está mucho mejor cuando Dios te dice bien hecho, aunque todo el mundo te diga que no. Amén. Porque la verdad es verdad, aunque nadie la crea,
y la mentira es mentira aunque todo el mundo la crea. Está mal cuando el hombre, el mundo te diga muy bien y Dios muchas veces te dice el no, o te dirá no me agrada lo que estás haciendo, aunque todo el mundo te aplauda. Pero puede ser lo contrario, que el Señor sí te aplauda lo que estás haciendo, aunque el mundo te lo recrimine. Amén. No sé si queda claro. Si queda claro, pónganle ahí un pulgar arriba, por favor. Gracias. Si queda claro esto, eso es la alabanza. Cuando la alabanza viene de los hombres, cuidado. Pero si la alabanza viene de Dios, dijo el Señor, yo voy a honrar a los que me honran. Ese es un verdadero judío. Porque aquí la pregunta en Romanos 2, Pablo dice, a ver, pues, ¿quién es un verdadero judío? O sea, ¿quién es un verdadero judío? ¿Quién es un verdadero adorador? ¿Quién es un verdadero creyente? Y muchos dicen, no, pues, el verdadero judío es el que es nacido como israelita. A ver, espérame. Romanos 2:25 dice, pues en verdad, o sea, hablando para los que nacieron como israelitas, pues en verdad, 2:25 de Romanos, pues en verdad, la circuncisión, porque ellos son circuncidados, gracias a Dios, dice, pues la verdad, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, por más que estés circuncidado, si no ha habido un nacimiento nuevo en tu espíritu, si no ha habido un retorno a Dios, si no has creído, si has sido incrédulo, dice, aunque estés circuncidado, no te sirve de nada. Verso 26, si pues, ahora bien, porque primero dice, si estás circuncidado, y aunque estés circuncidado, si no haces la voluntad de Dios, no sirve de nada. Pero, verso 26, si eres aparentemente un incircunciso, que no está circuncidado en tu carne, en tu prepucio de tu corazón, dice, pero que fueras no judío, y si guardares las ordenanzas de la ley, o sea, hacer la voluntad de Dios, no será tenida tu incircuncisión, como circuncisión. Tenemos que leer muy cabalmente porque parece un juego de palabras. Tiene que leerse lentamente o pausadamente para entender esto. Dice que aunque tú no estés circuncidado en tu carne, porque no eres judío, pero tú guardas y haces la voluntad de Dios, aunque tú en la carne no seas judío, dice, tú eres algo más. Adentro de ti hay algo más, que es un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo. Es obviamente. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea que puedes ser transgresor de la ley, aunque estés circuncidado y siendo judío israelita. Y puedes ser transgresor de la ley, pues siendo no judío también. Pero puedes ser alguien que hace la voluntad de Dios, aunque no seas judío. Y dice, y tristemente, para el que se cree ser algo, porque muchos han caído en la jactancia, también la arrogancia de decir, nosotros, mire, yo no los juzgo, pues entiendo todo lo que significa, porque ha habido rabinos que han escrito esto, que las naciones, que los hombres de las naciones somos como perros. Esa es la alusión que se tiene, o la, ¿cómo decirlo? Para que no suene tan feo. Esa es la manera que tristemente se ha creado, la ideología que se ha creado bajo una jactancia, bajo una arrogancia, tristemente, tradicionalista, un espíritu incorrecto. Y por eso dice el Señor, a ver, los que se creen superiores, aunque estén circuncidados, si no hacen mi voluntad, el que no está circuncidado, pero guarda perfectamente la ley del Señor, te va a condenar a ti, dice.
que aunque te crees superior. ¿Por qué? Pues verso 28, pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, esto habla de una forma de vida en el corazón. Dice, no es un judío, un adorador, un servidor de Dios el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, que esas aunque las manda la palabra, pero tiene todo un significado. Y mire lo que dice el verso 29, sino que es judío el que lo es en el interior, en el corazón. Y la circuncisión es la del corazón, del espíritu, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres. Atención, cuando se hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, la alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Y es ahí donde se vence, donde nos debemos de librar de la arrogancia, porque la arrogancia nos va a llevar, la jactancia, la arrogancia nos va a llevar a querer quedar bien con el mundo, con el hombre, con la religión, pero no vamos a quedar bien con Dios. Amén. Ese es el problema, que queremos vivir de apariencias, que queremos nosotros, el hombre comete ese error constantemente, continuamente. El qué dirán es importantísimo para muchos, y para muchos les importa más el qué dirán los hombres a qué dirá Dios, y eso no puede ser así, mis hermanos, porque dice la palabra, no temas al que puede matar tu cuerpo. O sea, no le temas. Hay veces que le tememos al qué dirán de la gente, o cómo la gente te va a tratar. Dice, no temas, aun si te pudieran matar, no les temas. Deberías de tener temor a quien puede agarrar tu alma y echarla en el infierno. A ese sí hay que temerle. Pero la mayoría de nosotros, o la mayoría de la humanidad, no queremos doblegarnos ante Dios. Por eso vienen las buenas nuevas. Las buenas nuevas es para el que se humilla, para el que cree, y el que se humilla será exaltado. Esas buenas nuevas es para el judío primeramente y también para el griego. No puede quedar nadie fuera. No podemos sacar de este mensaje a los judíos, y no podemos sacar de este mensaje a las naciones. Es para el judío y es también para las naciones, para que los dos podamos estar injertados, plantados en este olivo, en esta planta santa, en esta planta bendita que es el reino de Dios, el pueblo de Dios. Es ahí donde Él quiere que nosotros estemos, y solamente en las ramas que van a estar ahí puestas firmes son las que tienen fe. ¿Y quién es el que tiene fe? Pues el que tiene una certeza y una convicción tan fuerte que lo mantiene haciendo, tratando de manifestar la voluntad agradable, buena, agradable y perfecta de Dios. Esto no es por imposición, esto no es por curul, esto no es por como las plazas que se heredan. Y yo no puedo heredarle la salvación a mi hija, Hadassah. Nadie puede heredarte la salvación. La salvación tú la tienes que obtener a través del mensaje, escuchando, creyendo, obedeciendo, humillándote, sometiéndote y permaneciendo firme. Porque a ver, ahí va otra. Gracias, Señor. Ahí va. Listo. ¿Cuántos han escuchado esta pregunta? ¿La salvación se pierde o no se pierde? A ver, ¿qué cree usted? ¿Se pierde o no se pierde? Mándenme ahí su comentario, si están ahí en línea. Bueno, si hay alguien en línea. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? La salvación si es un don de Dios, amén, sí, es un don de Dios. Ok, se puede perder, no se puede perder. Hay muchos
que enfatizan, que dicen que no se pierde, otros que sí se pierde. Ok, se pierde, se pierde, se pierde. Gracias por los comentarios. Se pierde, no se pierde, ya van ahí varios diciendo se pierde. Ok, esperamos un momento más a ver, ¿alguien más escribe algo? Ahí va, ok. Ahí están, dice la hermana Cindy, hay dos posturas, dicen. Hay dos versiones, dicen, que sí se puede perder y que los que se pierdan en realidad nunca fueron salvos. A ver, no. Ya lo leímos. Ahí Pablo lo dice. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme, porque el que tuvo misericordia de ti, recuerda que tuvo el poder para cortar aquellas ramas que fueron incrédulas. Y si tú no permaneces en esa bondad, puede ser cortado. Aleluya. Si lo recuerdan, en Romanos 11 lo explica Pablo y lo dice. Dice, mira, pues la bondad y la severidad de Dios. 11:22 de Romanos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Fue severo, fue duro. Pero la bondad para contigo. Pero mira lo que dice. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si permaneces en esa bondad, es una permanencia, es una fe, es una constancia, es una firmeza. El Evangelio te hace entrar en ese reino, en ese árbol que es el olivo, pero tienes que permanecer, tienes que crecer, tienes que desarrollarte, porque si no permaneces, lo leímos, léalo, búsquelo, 11:22, subráyelo, para los que dicen que no se ve, que porque es no sé qué, que nos digan qué significa cortado, y ahí va, plus, la palabra cortado, caret, corte, significa extirpado de la congregación, significa expulsado, amén. ¿Qué significa? Una expulsión, una excomulgado. Es como se puede definir esa palabra hebrea caret, que es cortado, una excomunión. Bueno, y ahí se lo dejamos a que usted medite en esto. Pues si no creemos que la salvación se pierde, entonces ¿qué es excomunión? ¿O qué es ser excomulgado? ¿O qué es ser expulsado? Pues recuerde que hubo un querubín que fue expulsado. A ver, ahí va. Un querubín que fue expulsado en Edén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, dice la palabra. Ahí estuviste, tú fuiste parte. Pero fue hallado en ti maldad y fuiste cortado, tristemente. Ok, entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con la jactancia. Esa jactancia nos hace creer, hacer que nos creamos mejores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De aquí rápido vámonos, fíjense lo que dice. En Corintios, estábamos ahí en Romanos, ahora Corintios capítulo 1. Capítulo 1, verso
22. Ok. Hablando todavía de esa ejemplificación entre judíos y gentiles, judíos y griegos, mira lo que dice. 1:22 de Corintios dice. Ya llevamos una hora. Dice, porque los judíos piden señales. Mira lo que dice. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Mira, el evangelio pues. Dice Pablo, mientras los judíos piden señales y los griegos o las naciones piden sabiduría, nosotros predicamos el evangelio a Cristo crucificado. Atención, para los judíos ciertamente un tropezadero, pero para los judíos, para los gentiles, una locura. El evangelio para los gentiles es locura, hermanos. Para los judíos es un tropezadero porque ellos dicen, es que él no es el Mesías, y tropiezan con esa piedra. Mientras que las naciones, el evangelio, el creer en Dios, en su Hijo, es locura para ellos, dice. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo, a Yeshua crucificado, el evangelio. Verso 24. Mientras para los judíos que no creen es un tropezadero, atención, mientras para los judíos que no creen es un tropezadero, y mientras para las naciones que no creen es una locura, para ellos es una locura, a diferencia, dice, más para los que son llamados, los que han sido llamados, así judíos como griegos, Cristo, Yeshua, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Mientras para algunos judíos Cristo es un tropezadero porque no creen que es el Mesías, mientras para otros de las naciones es una locura el evangelio, hay judíos y no judíos que hemos creído, que gracias a Dios nos menciona así, que somos los llamados, que Cristo se ha vuelto para nosotros poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, atención con esto, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué significa todo esto? Que el Señor ha sido enviado como la propiciación por nuestros pecados, y a través de él ha surgido el mensaje de la salvación. Para algunos es un tropezadero, para otros es una locura, pero para los que han creído, Cristo se ha vuelto el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la salvación de Dios. Y dice Pablo, y muchos de ustedes recuerden de dónde los ha sacado el Señor, de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo que no es, de lo que no figura, de lo que no parece importante. De ahí el Señor los ha tomado, de ahí el Señor ha tenido misericordia de ustedes y los ha traído a su reino, para que cuando llegue el día nadie se jacte, todos permanezcamos agradecidos en humildad, diciendo, es por su misericordia. Nadie se jacte en su presencia. Amén.
Nadie se jacte en su presencia. Amén. Qué tan importante es librarnos de la jactancia, hermanos. Y ahí va. Escúcheme, Dios siempre ha utilizado de esta manera: el escoger lo vil y menospreciado del mundo. Primero, ahí va. Primero, escoge a un hombre, y a través de ese nombre sale la nación de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y esa nación de Israel fue, para muchos, la menospreciaron y el Señor la escogió. Siempre ha sido así. Ahora, cuando el Señor escoge a los gentiles para que el reino de Dios, la gloria de Dios, llegue a las naciones, aún tristemente hubo judíos que menospreciaron a los gentiles. Y Dios, escúchame, siempre ha llamado lo que no es para que sea. Y llama también a los gentiles. Y llama a Israel como lo había llamado. Amén. Pero dice, cuídense de la jactancia. Nadie se jacte, para que llegue ese día y nadie se jacte ni siquiera en su presencia. Amén. El problema es que hasta este momento, y escúchenlo bien, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que va a suceder. Tanto el pueblo de Dios, judíos y gentiles, que el Señor nos ha tomado de lo vil y lo menospreciado. ¿Cuántos dicen amén? De lo vil y de lo menospreciado, el Señor nos ha tomado. ¿Cuántos dicen amén? Para avergonzar a lo que es. Pero va a llegar un momento en que la nación de Israel, escúchelo, porque leímos que el Señor, tarde que temprano, a ver, permítame, ahí en el 11 otra vez va a pasar algo en la historia. El Señor ha tenido misericordia de Israel, amén. Ahorita hay creyentes israelitas que han creído en el Mesías, pero hay muchos también que no han creído. En las naciones se ha levantado una cosecha tan grande hasta este día de muchos no judíos que han creído. Pero el 11:25 de Romanos nos da una revelación de algo. 11:25 de Romanos nos da la revelación de algo. Miren lo que dice. 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahí va este misterio. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque hay judíos que sí han sido salvos. Por eso es un endurecimiento en parte. No todos fueron endurecidos, sino una parte. Dice, y que Israel ha sido endurecido en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Israel, el plan profético fue este: yo te escojo a ti, mi pueblo, de lo más vil y de lo más menospreciado, y ahí, a través de este pueblo, voy a traer la palabra, voy a traer al Mesías, a los profetas, voy a traer al Mesías, voy a traer a los apóstoles, voy a establecer a través de ellos mi reino, a través de ellos. Pero una gran parte fueron endurecidos. ¿Para qué? Para que las naciones puedan ser salvas.
Pero va a llegar un momento en la historia que cuando el Señor diga hasta aquí, termina el endurecimiento de Israel. Dice, y luego, verso 26, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo ustedes eran desobedientes a Dios, pero que ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él se la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto? Que Dios estableció a un pueblo por misericordia, por gracia, y a través de ese pueblo desarrolló todo su plan profético, pero tuvo que endurecer a ese pueblo en parte para que la salvación corriera a todas las naciones. Pero llegará el momento en que el Señor diga hasta aquí, y cuando diga hasta aquí, escúchelo bien, el Señor va a traer salvación a todo Israel. Escúchelo bien lo que va a pasar. Israel en estos momentos, en este tiempo de la historia, se ha vuelto para muchos algo menospreciable. Muchos aborrecedores de Israel se han levantado. Así va a continuar la cosa, van a ser aborrecidos, van a ser menospreciados, van a ser, escúchalo, y ahí es donde se va a ver quién permanece firme o quién no. Va a haber creyentes que van a ser arrogantes, tristemente, que se van a jactar y que se van a ir del otro lado, y que si permanecen en esa creencia, en esa actitud, serán cortados. Pero habrá creyentes que entenderán lo que dice la Escritura y permanecerán firmes y tendrán amor por el pueblo judío. Aunque sea perseguido el pueblo judío, también la iglesia va a ser perseguida, va a ser menospreciada por causa de entender el plan profético de Dios. Esto ya pasó una vez, cuando Hitler se levanta allá en la Alemania nazi. Hubo creyentes cristianos que apoyaron a Hitler y hubo creyentes cristianos que no apoyaron a Hitler, como por ejemplo aquella mujer, aquella heroína, que sea bendita su memoria, de esa mujer tan fuerte y de gran bendición que se llamaba Corrie ten Boom, que ella, sin ser judía, ella fue llevada a los campos de concentración de los judíos. Ahí vivió entre ellos, ahí estuvo entre ellos, ahí hizo algo, ahí los amó y ahí llegó una visitación de Dios. Escúchelo, esto va a suceder, esto va a venir, esto va a pasar. Este es el plan profético. No podemos nosotros seguir con arrogancia, no podemos nosotros tener esa soberbia. Tenemos que entender cuál es el plan de Dios. Ahorita el Señor está permitiendo que las naciones entren, pero no permanezcamos en esa falta de sabiduría, sino que entendamos el plan de Dios. Porque, escúcheme, cuando se despierte la nación de Israel, el Señor dice que traerá a los 2 testigos y levantará a los 144,000 que van a predicar en
todas las naciones de la tierra, escúchalo bien, cuando el Señor despierte a la nación de Israel, se va a llenar esta tierra completamente del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Quién va a predicar en esta tierra? Juntos, judíos y gentiles, y habrá el más grande avivamiento del último tiempo, del nunca antes visto, algo que se manifestará y que llenará la tierra del conocimiento de la gloria, porque esta es la voluntad de Dios, este es el plan de Dios. Amén. Y después vendrá el fin y viene el reino de Dios. Pero todo gira en torno a Israel, hermanos, todo, porque Dios estableció su plan a través de ellos, es a través de ellos, alrededor de ellos, girando en torno de ellos. Él lo escogió así. Entonces va a venir un menos de por sí. Ahorita hay un aborrecimiento de muchos aborrecen, pero esto se va a incrementar, hermanos, grandemente. Ministros van a levantar su voz, van a levantar su mano, van a levantar su dedo y van a aborrecer al pueblo de Dios. Van a decir, no, ellos ya fueron y son malditos, ellos esto, que el Señor tenga misericordia, porque van a decir ellos, porque lo han dicho muchos en otro tiempo, ellos fueron los que mataron al Señor, esto y lo otro. Cuidado, mis hermanos, nosotros no caigamos en ese error, porque el plan del profético de Dios es que nosotros, escúchalo, entendamos cómo funciona esto, para la salvación, por el evangelio, que es salvación para todo aquel que cree, al judío y también al griego. Esta es la manera en que se va a manifestar, se va a materializar de una manera girando en torno a Israel. Así ha sido, pero llegará el momento en que el Señor dirá, hasta aquí. Hasta que se cierre, dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Nadie sabe explicar qué significa la plenitud de los gentiles. Hay muchas interpretaciones. Dicen, es el número de todos los que han de ser salvos. Hay algunos dicen, es hasta que se complete el número. No, hermanos. Esto tiene que ver con un momento, un precedente, donde el Señor diga, hasta aquí. Hay un tiempo establecido. Dios tiene un tiempo establecido para todo, para la salvación. Aún la predicación en las naciones. Y es ahí donde ahora lo vil y menospreciado otra vez lo va a utilizar el Señor para que prediquen toda la tierra, tanto judíos como los que amaron a la nación de Israel. Los aborrecidos son los que van a ir y van a llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. No los sabios de este mundo. Aleluya. No sé si me explico. Todo tiene que ver con la alabanza de Dios y no la de los hombres. Cuidado, mis hermanos. La alabanza de Dios y no la de los hombres. Cuidémonos de la jactancia. A mí me gusta, siempre me ha gustado la temática del avivamiento y que digan, ¿viene un avivamiento? Sí lo creo, pero yo entiendo que el avivamiento más grande de la historia, el más grande de la Escritura, nunca se ha visto y no se verá sin involucrar a Israel. No puede haber un derramamiento tan grande sin involucrar a Israel. Tiene que ser así. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya pasó en la historia, les digo.
Cuando se levanta Hitler con la Alemania nazi, Hitler es una figura de anticristo. Cuando se levante el hombre de pecado, se levante todo un movimiento en contra, tanto de Israel, la iglesia va ahí junto con Israel. Pero la iglesia que permanece firme, porque va a haber una iglesia, recuérdelo, atención, va a haber una iglesia apóstata también. La iglesia apóstata, esa no va a ir del lado de la palabra de Dios. Esa se va a llevar la alabanza de los hombres y no la de Dios. Cuidado. Cuidado, mis hermanos. A su nombre. La gloria, amén. No sé si alguien fue bendecido, vamos a terminar con esto. ¿Alguien fue bendecido hoy? Espero que a alguien le haya bendecido en esta hora. Gracias por estar escuchando hasta este momento. Que Yahweh me les bendiga, el eterno Dios me les bendiga, les guarde. Cuídense, hermano, de la alabanza de los hombres y de creer y de autoalardearnos y decir yo estoy bien. No, mis hermanos, el que allá viene Yom Kippur y viene fiesta de las trompetas, recuérdenlo, que ante quien debemos de estar bien es ante el Señor. Ante quien debemos nosotros de permanecer ahí firmes, o quien diga y califique y diga bien hecho, recuerde que cuando el Señor juzgue a las naciones, dice, les dirá a los de la derecha, bien, buen y siervo fiel. Y a los de la izquierda les va a decir, malditos. Pues es Él el que va a decir. Entonces hay que buscar la alabanza de Él. Hay que buscar el reconocimiento de Él. Amén. No el autoalardear y mucho menos la alabanza de los hombres. Cuidado. Que Dios me les bendiga a todos. Y estamos ahí pendientes para ponernos de acuerdo para lo del evento del sábado. No falte el sábado, por favor. No falte el sábado. Va a ser de bendición. Recuerde que el Señor nos ha puesto en esta gran nación que es México. Y que Dios bendiga a México. Dios les bendiga a todos. Shalom, Alejei, paz y bendiciones.